Hola a todos, yo soy Carolina Salazar y junto a mis compañeros Saray Espinosa, Matías Silva y Damián Villarreal les hablaremos acerca del artículo titulado Síndrome de interrupción o abstinencia de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Para esto, como se puede observar en la tabla de contenidos, primero iniciaremos con la problematización e historia. En las últimas 2 décadas, el uso de antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, en adelante ISRS, ha aumentado notablemente. Esto podría ser porque se recetan con más frecuencia y por el aumento en el uso de antidepresivos a largo plazo. Los síntomas asociados con la interrupción de estos antidepresivos son más notorios cuando se usan a largo plazo, y de hecho, estos síntomas pueden contribuir al uso prolongado de antidepresivos, ya que los pacientes pueden experimentar síntomas intolerables durante los intentos de suspender el fármaco. Una revisión sistemática de los síntomas asociados con el cese de los ISRS concluyó que, al igual que las benzodiazepinas, los barbitúricos y otras drogas psicotrópicas, el cese de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina podría provocar síntomas de abstinencia. Además, es posible que la disminución gradual no elimine el riesgo de tales reacciones. Los pacientes a menudo expresan preocupación sobre volverse dependientes de su antidepresivo. Ciertas encuestas exponen que muchas personas manifiestan tener altos porcentajes de abstinencia a estos fármacos. No obstante, los médicos a menudo aseguran a los pacientes que no se volverán dependientes o adictos, o que en caso de darse los síntomas serán leves y de corta duración. En la literatura también se ha restado importancia a la gravedad potencial de los síntomas asociados con el cese de estos antidepresivos, lo que también se evidencia en las guías de práctica clínica, específicamente las propuestas por el Instituto Nacional para la Salud y la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, quienes han descrito los síntomas que siguen al cese de los antidepresivos como generalmente leves y autolimitados en aproximadamente una semana. Además de mencionar que estos síntomas generalmente se resuelven sin tratamiento específico en 1 a 2 semanas. Sin embargo, algunos pacientes experimentan síntomas de descontinuación más prolongados y pueden requerir un ajuste de dosis más lenta y gradual. Ahora bien, en la década de 1990, el término síndrome de discontinuación de antidepresivos comenzó a distinguirse del concepto de abstinencia, para describir los síntomas experimentados luego de suspender el uso de antidepresivos. El presente artículo es un análisis crítico de la historia del término síndrome de discontinuación de antidepresivos en un esfuerzo por evaluar la justificación de su uso y discutir las implicaciones para los pacientes. Para facilitar este análisis, se realizó una búsqueda de literatura relevante sobre el abandono de los antidepresivos ISRS, seguida de una evaluación detallada de artículos potencialmente relevantes para recopilar información sobre el uso del término síndrome de descontinuación en comparación con la abstinencia. Que sepamos, el término síndrome de discontinuación con respecto al cese de un ISRS se utilizó por primera vez en un solo artículo publicado en 1993. Sin embargo, no fue hasta 1997 que volvió a aparecer en un artículo publicado en el Journal of Clinical Psychiatry. Inmediatamente después de este artículo, el término se utilizó con mayor frecuencia en la literatura. Ambos artículos fueron financiados por industrias farmacéuticas. El Journal of Clinical Psychiatry publicó otro artículo en 2006. En este texto, los autores abogaban por sustituir el término síndrome de abstinencia por el de síndrome de interrupción de antidepresivos en la bibliografía, ya que el primero se consideraba confuso para los pacientes, los cuales estaban preocupados por convertirse en adictos a los antidepresivos. Cuando se empezó a utilizar el síndrome de discontinuación de antidepresivos, hubo varios intentos de definirlo y, entre comillas, diferenciarlo del síndrome de abstinencia. Sin embargo, las primeras descripciones del síndrome de discontinuación tenían varias limitaciones, como por ejemplo que ninguno de los criterios sirvió para distinguir tal síndrome con el de abstinencia. Además, hay muchas pruebas de que los efectos adversos tras el abandono de los antidepresivos no suelen ser ni leves ni de corta duración, como aseguraban estas definiciones incipientes. En 1998, Rosenbaum y compañía elaboraron una lista de comprobación de signos y síntomas emergentes de la interrupción del antidepresivo.
Y más adelante, en los 2000, Black y compañía propusieron un nuevo conjunto de criterios diagnósticos donde había un listado de síntomas de los cuales debían aparecer 2 o más en el plazo de 1 a 7 días tras la interrupción o reducción de la dosis de un ISRS, después de al menos un mes de uso. Sin embargo, en el caso de los antidepresivos con una media más larga, como la fluoxetina, dichos síntomas pueden no presentarse a los 7 días de la interrupción. Posteriormente, en un artículo del 2006 del Journal of Clinical Psychiatry, se caracterizó al síndrome de interrupción de los ISRS de acuerdo con las siguientes características sindrómicas. En primer lugar, neurosensoriales, como por ejemplo vértigo o reacciones de tipo de shock; neuromotoras, gastrointestinales como náuseas, vómitos; neuropsiquiátricos como ansiedad, estado de ánimo depresivo; vasomotores también; y otros neurológicos como insomnio, fatiga o escalofríos. Aún así, ninguno de estos criterios propuestos justifica la distinción entre el síndrome de discontinuación y el síndrome de abstinencia. Por el contrario, los síntomas descritos son típicos de los pacientes que experimentan síndrome de abstinencia e indican las diversas formas en que los pacientes pueden volverse dependientes de los ICRS, dificultando así la reducción del uso de antidepresivos. En este sentido, y a partir de una revisión sistemática de la literatura sobre los síntomas de abstinencia tras la interrupción de los ISRS y las benzodiazepinas, Nielsen y compañía concluyeron que los efectos adversos tras la interrupción de los ISRS incluyen síntomas potencialmente debilitantes que se asemejan a los asociados con las benzodiazepinas. Y en una revisión sistemática más reciente, los autores descubrieron que los síntomas tras la interrupción de los antidepresivos se producen en una tasa media ponderada del 56% y se describen como graves en el 46% de los pacientes que lo experimentan. Por último, aunque la gravedad de los síntomas de abstinencia puede presumiblemente minimizarse mediante una reducción lenta o utilizando un fármaco que tenga una vida media prolongada, pueden seguir siendo un reto importante a pesar de dichas estrategias. Y bueno, con respecto a la distinción entre el síndrome de discontinuación y la abstinencia, aquí tenemos dos posturas y la primera ha argumentado que se debe hacer una distinción entre estos dos conceptos porque se afirma que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina no generarían dependencia. Por ejemplo, en un estudio se argumentó que la dependencia de sustancias es distinta de la interrupción de los antidepresivos en el DSM-4 porque los criterios diagnósticos para la dependencia de sustancias como la pérdida de control, el uso excesivo del fármaco o el desarrollo de tolerancia hacia este muy rara vez ocurren en los pacientes que toman antidepresivos. Sin embargo, la otra postura plantea que no debería utilizarse el concepto de síndrome de discontinuación en vez de la abstinencia, porque los criterios adicionales del DSM para la dependencia de sustancias también incluyen la abstinencia. Según esta definición, se puede considerar que los antidepresivos causan dependencia porque los pacientes experimentan síntomas de abstinencia característicos al suspenderlos y pueden continuar tomando sus antidepresivos para evitar estos síntomas de abstinencia. Además, se debe enfatizar que, aunque dejar de tomar un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina puede no implicar comportamientos adictivos, la evidencia de síntomas significativos asociados al cese de este fármaco sí es consistente con la dependencia. Han habido varios estudios que refutan el uso del término de síndrome de discontinuación en lugar de abstinencia para los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Por ejemplo, un artículo describió las reacciones después de la reducción de este tipo de antidepresivos como similares a los síntomas de abstinencia de otros fármacos o drogas. De hecho, en una comparación con las benzodiazepinas, se encontró que 37 de los 42 síntomas de abstinencia se describieron tanto para las benzodiazepinas como para los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina,
lo que indica que las reacciones de abstinencia de ambos psicofármacos son comparables, pero solo a la benzodiazepina se le asocia con la dependencia. En otros estudios se ha concluido que usar el síndrome de abstinencia para referirse a síntomas causados por otros fármacos, mientras que para este tipo de antidepresivos se utiliza el término síndrome de discontinuación, ha minimizado las vulnerabilidades potenciales inducidas por los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y además puede resultar engañoso porque los síntomas relevantes pueden ocurrir sin discontinuar el fármaco, por ejemplo con la reducción de la dosis. Y el término síndrome además medicaliza sutilmente la abstinencia al asociarla con un trastorno endógeno a la persona y no con una reacción no disfuncional al cese de una droga. Además, varias organizaciones médicas como el Royal College of Psychiatrists y la British Medical Association han preferido abandonar el término síndrome de discontinuación y han preferido la abstinencia, reconociendo que muchas personas pueden desarrollar estos síntomas de abstinencia graves y duraderos con sus antidepresivos. A partir de una revisión crítica del término síndrome de discontinuación en la literatura, queda claro que este término en lugar de abstinencia no está justificado. Como se puede observar en la figura número 1, el uso de este término en la literatura creció notablemente después de las conferencias realizadas en 1997 y 2006. El término de síndrome de discontinuación comparado con el síndrome de abstinencia no conlleva una connotación negativa similar y en consecuencia reduciría los temores de dependencia que pueden tener los pacientes. En una encuesta realizada a 1.829 pacientes que tomaban antidepresivos, solo el 1% recordaba haber sido informado acerca de los efectos de abstinencia cuando se les recetó el fármaco. Por lo tanto, el uso del término síndrome de abstinencia permitiría a los pacientes tomar decisiones con la información adecuada. Además, el reconocimiento de que este fármaco puede provocar dependencia y síndrome de abstinencia recarga la importancia de las estrategias eficaces en la gestión de una interrupción del medicamento. Aunque algunos pacientes consiguen interrumpir sus antidepresivos y SRS sin dificultad, los síntomas de abstinencia que pueden tener estos fármacos son frecuentes y graves, por lo que no debe asumirse que un paciente está sufriendo una recaída. La prescripción de un medicamento con una vida media más larga suele ser insuficiente para tratar los síntomas de abstinencia, y es probable que la reducción gradual de estos fármacos deba ser más conservadora de lo que se suele hacer en muchos pacientes. También merece la pena señalar que, aunque el análisis se ha centrado en los síntomas tras el cese de antidepresivos y SRS, el síndrome de abstinencia también se ha visto en otros antidepresivos, incluidos los medicamentos inhibidores de la recaptación de serotonina, noradrenalina y otros fármacos psicotrópicos. En conclusión, podemos decir que el término síndrome de discontinuación, que parece haber sido establecido y publicitado con el apoyo de industrias farmacéuticas para minimizar las preocupaciones de los pacientes en relación al uso de medicamentos y SRS, es engañoso y debe ser abandonado en favor del término más apropiado de abstinencia de ISRS. Bueno, como reflexión grupal, nosotros consideramos que el término de síndrome de discontinuación podría funcionar como una manera para facilitar la prescripción del antidepresivo. Esto probablemente, dada la alta tasa de trastornos depresivos que se observan en la población y un fenómeno que es acompañado por una cada vez mayor prescripción de los fármacos que indicamos desde el inicio del trabajo. Creemos que esto, junto a otros factores atingentes, como una atención creciente por parte de la población hacia el cuidado de la salud mental, termina siendo un conjunto de elementos utilizados en pro de conseguir una comercialización más amplia. Este supuesto no resulta extraño si consideramos que los ISRS son los antidepresivos más recetados, pero al mismo tiempo se pormenoriza el hecho de que sus efectos secundarios son bastante similares a los del síndrome de abstinencia. Por lo mismo, y ya que no es una práctica que genere beneficios para la comunidad, pues al contrario termina siendo un método engañoso, es que consideramos importante que los pacientes estén informados de manera explícita acerca
de los efectos que pueden producir los fármacos que les sean recetados, con la finalidad de tener la libertad de usarlo o no y basar esa decisión en información respaldada contundentemente. Además, creemos que es posible que existan conflictos de intereses dentro de este asunto, ya que el artículo menciona y otorga un rol basal a la farmacéutica en el contexto de la instauración del concepto de síndrome de discontinuación, algo que apoya nuestra idea sobre la comercialización. Sin embargo, y pese a que el artículo apunta directamente a esto, consideramos que afirmaciones de este tipo requieren más investigación. En este sentido, y volviendo al punto central para finalizar, estimamos que la utilización del concepto, que puede tomarse como un eufemismo de la abstinencia, puede resultar bastante perjudicial y no es descabellado considerarlo incluso poco ético, al menos hasta que se demostrara evidencia a favor de la diferenciación entre los términos, algo que todavía no ocurre y que debe ser esperado bajo una postura crítica.